Hola, muy buenos días. Yo soy Maque Salcedo y estoy aquí junto a Alba de Mingo y Blanca Santiago, que vamos a hablaros de la importancia de detectar las altas capacidades en el aula. Así que espero que os guste esta pequeña intervención, que la hemos dividido en tres apartados para cada una de nosotras. Yo os hablaré de la identificación y el talent search y Alba os hablará, perdón, de lo que dice la ciencia sobre el aprendizaje individualizado y Blanca nos hablará del futuro de la metodología educativa. Vamos a ello. Si me deja aquí. Ahora. Bueno, antes de empezaros a hablar de la identificación y del talent search, solo unas breves pinceladas para que todos seamos conscientes de lo importante que es la identificación y la evaluación, la detección de las altas capacidades en el aula, ¿no? Porque si todos nuestros alumnos tienen un potencial brutal y no es identificado, pues no vamos a poder ayudarles a desarrollarlo, ¿no? Y en el ámbito educativo es donde más se nota y más necesitan ese apoyo que ellos requieren para poder desarrollar todo su potencial. Así que vamos a hablar de la identificación. Yo solamente os quería comentar que es muy importante el motivo por el cual evaluamos a nuestros niños y es que tenemos que actuar, ¿no? O sea, evaluar para etiquetar no tendría sentido y realmente lo que hacemos es evaluar para actuar, para pensar las medidas educativas que vamos a aplicar en el aula para poder trabajar con ellos. Entonces, yo hoy os voy a contar este modelo del Talent Search, que es un modelo que está extendido, es internacional, y la idea sería por dónde comenzamos, ¿no? ¿Qué es lo primero que podemos hacer, tanto como profesores como familias? Lo que necesitamos es detectar los puntos fuertes y cuáles son los intereses de nuestro alumnado o de nuestro niño, porque si no, no vamos a poder llegar a ese corazoncito, a esa motivación necesaria para que ellos expandan todas sus potencialidades. Os he dejado aquí un QR para que cojáis y os podáis hacer los cuestionarios de Rogers, de los que os voy a hablar a continuación. Estos cuestionarios los tenéis online, son gratuitos y están elaborados de forma científica por la eh, doctora Karen Rogers y, perdonad, nos han traído a España, los han traducido Javier Tourón y su hijo Marta Tourón y además los han hecho junto con la plataforma AbilMind de muy fácil acceso para todos y el resultado nos sale inmediato. Tenemos 4 de estos test. El primero, que es el de descubrimiento de potencial, que lo podemos rellenar tanto las familias como los profesores y que es el adecuado cuando tenemos alguna pequeña sospecha de alta capacidad, ¿vale? Nos dirá cuál es su potencial. Luego el de las habilidades, que este lo suelen rellenar los docentes, ¿vale? Para ver un poco cómo les percibimos nosotros en el aula y también nos va a dar las habilidades de este alumno. Y los dos últimos los rellena el propio alumno, que son relativos a sus preferencias de aprendizaje, porque claro, hay algunos que son más auditivos secuenciales, hay otros que son más visuales. Entonces, cada uno necesita saber cuál es su mejor forma de aprender, la mejor manera de adquirir conocimientos, ¿no? Porque a lo mejor las clases repetitivas no te van y sin embargo clases en las que hay imágenes sí. Y de esa manera tú te identificas cuando estás captando mejor la información. Y luego los intereses y actitudes hacia las materias de la escuela. Este es muy importante para detectar cuáles son sus fortalezas, cuáles son las áreas que él prefiere, de tal manera que podamos enriquecer o que podamos fortalecerlas y así conseguir más su atención. Entonces, estos cuestionarios están enmarcados dentro de este modelo, que es un modelo de identificación que es internacional, que ya lleva aplicándose muchísimos años. Hay muchos modelos de identificación, de hecho, no existe un protocolo unificado, en España al menos, pero yo os recomiendo este, que ya os digo, que tiene una validez probada internacionalmente. ¿De qué trata? ¿Vale? Pues vamos a evaluar podemos hacerlo tanto con un alumno como con con un colectivo de alumnos, bien X cursos que estén determinados o un screening así general a todo el centro, ¿vale? Y se pasa en 2 fases, in-level y out of level.
In-level es aplicar los test adecuados a la edad y curso cronológico de los alumnos, y out-of-level es por un nivel superior, normalmente de 2 años, ¿vale? Incluso a veces se puede aplicar de 4 años, ya veremos cuándo, pero normalmente de 2. ¿Cuándo se puede aplicar? Este modelo está diseñado para aplicarlo desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO, ¿vale? Toda la etapa obligatoria escolar, por lo menos aquí en España. Y estos resultados te pueden identificar, o sea, te pueden ayudar a identificar a los alumnos más capaces, y ahí, si quieres, puedes hacer un estudio o una evaluación más extensa si tienes alguna duda, ¿no? Pero te da una información muy importante para poder actuar con ellos, que es, como hemos dicho, el motivo principal de la identificación. Son 4 pasos, ¿vale? El primero, que ya os he hablado de él, es un screening general, ¿vale? Es un barrido rápido, que por eso os digo que se rellena online y que te da los resultados, te los devuelve inmediatamente, para poder conocer a los alumnos y poder más o menos clasificar a aquellos que ya, digamos, tienen toda la pinta de ser alumnos con alta capacidad. Anunciaros que Marta Tourón está validando las escalas GRS, que son maravillosas y que también nos van a aportar muchísima más información, y en breve van a estar ya disponibles. Después, como hemos comentado, se produce este test in-level, y hay diversos tests. Tienen que ser un test de inteligencia, hay diversos para pasar, como el BADIC, las matrices de Raven, los de inteligencia como el WISC o el WIPSI, y bueno, de lo que dice la NAG os comentaré más adelante. Esto es importante. Perdonad, yo creo que hay alguien que igual tiene el audio. Gracias. Esto es importante, que ya todos aquellos alumnos que superen el 95% de percentil, automáticamente son alumnos que van a necesitar un tipo de enriquecimiento específico y que hay que aplicarles la fase out of level. ¿Vale? Aquí, para que sea rápido, porque claro, los orientadores me diréis, es que pasar un WISC a todo el alumnado es eterno, es imposible, ¿no? Bueno, pues aquí os recomiendo el BADIG, que también tiene una correlación en secundaria, aunque aquí se pone para infantil y primaria, y que se puede pasar también online, se puede corregir online, quiero decir. Aquí un pequeño apunte muy rápido de los últimos papers que ha publicado la NAG, que es la Asociación Nacional Norteamericana para la Atención de los Niños con Altas Capacidades, en los que destaca que los índices de memoria de trabajo y de velocidad de procesamiento no deberían de tenerse en cuenta a la hora de hacer el resultado del CI en el WISC. ¿Por qué? Porque se refieren a contenidos adquiridos por el alumno, y que eso en cuanto a la memoria de trabajo y en cuanto a la velocidad de procesamiento, o sea, que no están relacionados directamente con su capacidad, ¿no? Sino con unos contenidos adquiridos. Y la velocidad de procesamiento es relativa a la velocidad, obviamente, en la que ellos adquieren y hacen un discernimiento de la información, y estamos hablando de unas mentes con un pensamiento arborescente que requieren de muchísimo más tiempo. Por lo tanto, la velocidad de procesamiento suele ser menor a la media, y por eso no debería de tenerse en cuenta a la hora de hacer la media para el CI del WISC. Una vez que hemos hecho los test in-level, pues si, como hemos dicho, pasamos el 95% de percentil, se les pasa el test out of level. El mismo, por ejemplo, si hemos hecho el BADIC, pues tiene que ser el mismo, el BADIC, pero de 2 años por encima, o el BAC, pero 2 años superior. Si estos chavales sacan más de un 75% de percentil, son idóneos para la aceleración, son candidatos perfectos, y es lo que te está demandando este alumno, es que le apliques una flexibilización completa curricular. Incluso si son sus resultados ya de un out of level superiores al 90% de percentil, se le podría pasar un nuevo out of level de otros 2 años más, es decir, de 4 por encima de su edad, ¿vale? Y depende de lo que nos digan estos test de 4 años por encima, pues veríamos si es necesaria una aceleración doble o una aceleración más un enriquecimiento muy específico. Y para que la evaluación sea completa, no quiero despedirme sin comentaros que es necesario también testear la creatividad. ¿Vale? La creatividad no entendida como qué bien dibuja, sino esa posibilidad que tienen estos niños de
de poner ideas divergentes o alternativas a la hora de solucionar problemas y aquí os pongo dos test que son los más utilizados aquí en España. Ya os dejo con Alba y cualquier duda que tengáis voy a revisar el chat que veo que habéis escrito. Maque, Ahora. y uniendo un poquito lo que estaba contando Maque de la importancia de la identificación para poder atender, vamos a hablar de la atención un poquito en el aula, pero desde el punto de vista de la ciencia, para que podáis ver los resultados tan estupendos que tiene esta enseñanza y este aprendizaje más personalizado en el alumnado, que evidentemente es beneficioso para los alumnos de altas capacidades que van a una velocidad diferente. Vamos a empezar hablando de un estudio comparativo que se hizo entre el sistema de enseñanza convencional y un sistema de instrucción personalizada. Los autores del estudio tenéis abajo en la diapositiva y vamos a comentar un poquito estos resultados. Adelante, Maque. Aquí os dejo el código BIDI para que podáis acceder al estudio completo. Es bastante largo, ¿vale? Por eso os lo voy a resumir bastante, ¿vale? Pero de verdad que es muy interesante si tenéis oportunidad verlo completo. Y resumiendo, el estudio lo que hicieron fue hacer dos grupos. Por un lado, tuvieron un grupo que llamaron grupo de control, en el cual se puso una enseñanza convencional, como entendemos ahora mismo la enseñanza, pues para toda la clase por igual, con el mismo contenido para todos y orientada al examen. Y hicieron también un grupo experimental a cargo de profesores especialistas con objetivos conductuales e instrucción personalizada. ¿Vale? Esos alumnos previamente se les pasó un test para ver cómo aprendían mejor la información y el contenido se les personalizó en función de las capacidades de cada uno de los alumnos. Resultados. Atención. Aprobaron el 91,6% de los alumnos del grupo de control y el 88,3% del grupo experimental. Y entonces os preguntaréis a todos los que me estáis escuchando hoy, oye, pues entonces salió mejor el grupo de control. Ahora vamos a ver a qué se deben estos resultados. Adelante. Fijaros porque esto es súper importante. El grupo, Maque, porfa, una atrás. Gracias. Esto es súper importante. Es verdad, hubo un poquito más de alumnos que aprobaron con el grupo control, con la enseñanza estándar, como la entendemos, que con el grupo especializado. Pero ¿eso a qué se debe? Se debe fundamentalmente a que estaban orientados a ese examen. Pero ahora vamos a mirar los porcentajes de alumnos que estuvieron un excelente dominio de la unidad, de los que les explicaron cuántos de estos alumnos controlaban realmente la materia y fijaron los resultados. El 16,6% del grupo control controlaba la materia y el 88,3% del grupo experimental obtuvieron un excelente dominio. Fijaros la diferencia. Indica que hay mejores resultados cualitativos con el sistema de instrucción personalizada en comparación con el sistema de enseñanza convencional. Y ahora voy a abrir un momentito, podéis abrir un momentito, por lo menos una persona que me dé su opinión de qué pensáis que es más importante, el dominio de la materia o el resultado del examen. Porfa, levantarnos manitas y que haya alguien ahí afuera que me conteste. ¿Alguien? Estamos todos con los micros cerrados. ¿Alguien se anima a contestar? No, estamos todos muy serios. Bueno, pues nada, continúo, ¿vale? Para no seguir esperando. Mira, aquí por fin tenemos a Laura. El dominio de la materia, muchas gracias. ¿Y por qué el dominio de la materia? Porque imaginaros, ahora vamos a imaginar conmigo un caso práctico. Imaginar que estamos explicando una materia sobre ingeniería, imaginar, ¿no? Y estamos hablando de una formulación. Imaginar el que ha conseguido controlar el examen y demás, esa fórmula te la va a aplicar, te la va a poner en el examen y va a poder saber el resultado, con lo cual tendrá una buena nota en el examen. El que ha conseguido el dominio de la materia va a entender esa fórmula. ¿Por qué ha llegado ahí esa fórmula? ¿Qué conceptos estamos analizando? ¿Qué queremos conseguir con esa fórmula? Con lo cual va a poder usar esa misma fórmula, la va a poder cortar, pegar, poner otros condicionantes que puedan salir fórmulas diferentes. Fijaros la diferencia
entre el dominio de la materia y el control en un examen. Muchísimo más importante el dominio de la materia, porque con este contenido que han interiorizado es con lo que realmente después se podrá crear, que es la parte más importante y más en el futuro que nos espera con la inteligencia artificial o con otra serie de tecnologías. ¿Qué va a ser lo más importante? La creatividad, el poder crear. Y para poder crear necesitamos dominio sobre la materia que estamos aprendiendo. Y vamos a hablar un poquito más porque me diréis, vale, sí, ya tenemos claro que personalizar en el aula mucho mejor, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Y vamos a hablar un poquito de cómo la legislación actual, ¿vale? Nos permite actuar en el aula. Lo he dividido en tres: medidas ordinarias, extraordinarias y excepcionales. Lo voy a decir muy rapidito porque tampoco tenemos muchísimo tiempo hoy, pero bueno, medidas ordinarias para todos los profes que nos estéis viendo, que sois mayorías de profes los que os habéis apuntado, ¿vale? Contenidos con distintos grados de dificultad. Hay que conocer a nuestros peques, a nuestro alumnado, ver hasta dónde llegan y qué les damos. Actividades de ampliación, adecuación de los recursos y materiales que se les da. Es decir, si les conocemos un poquito mejor, tendremos desde el alumno visoespacial al auditivo, podemos adaptar los materiales, modelos organizativos flexibles y programas específicos en función del alumnado. Continuamos. Y hablamos ya de las medidas extraordinarias. ¿Cuáles son las extraordinarias? Son adaptaciones del currículum que implican modificaciones en la programación del curso, área o materia. ¿Vale? Flexibilización en una o varias áreas del curso, planes de trabajo individualizados, ampliación de parte de las unidades. Bueno, vais a tener aquí, ¿vale? No me extiendo más para dejar tiempo a mi compañera Blanca después, ¿vale? Pero para que veáis las diferentes opciones de medidas extraordinarias. ¿Vale? Seguimos. Las excepcionales, hablamos de aceleración. Se pueden eliminar o saltar a los alumnos de altas capacidades hasta 2 cursos de primaria y 2 en secundaria. Y para ello se precisará el diagnóstico de superdotación. Eso sí, como ha comentado antes una compañera vuestra, tiene que estar validado por un especialista este informe para asegurarse de que tiene la capacidad, tanto social como académica y demás, para enfrentarse a este salto. Y más cositas, ¿vale? ¿De qué podemos hacer con nuestros alumnos en el aula? Sí, por supuesto, Anate, la metodología multinivel es una de las opciones. Efectivamente, podemos hablar de separar a nuestro alumnado, ¿vale? Y hacer un multinivel. Voy a hablaros aquí de compactar el currículum como forma de reto a los alumnos de altas capacidades. Aquí tenéis un código BIDI que da a un estudio de Renzulli y Reis. A mí me encanta porque a pesar de que ya tiene unos años, de verdad está explicado de una manera muy fácil. Os lo voy a resumir muchísimo. Adelante, Maque. Y es que el estudio está dividido de cómo se aplica la compactación curricular en 3 fases. Fase 1, definir los objetivos. Voy a ponerlo con un ejemplo práctico, que ya sabéis que en Educade nos encanta aprender haciendo y con práctica. Imaginaros la multiplicación, ¿vale? Pues fase 1, tengo que definir que lo que quiero que aprendan mis alumnos es a multiplicar. Fase 2, identificación de los estudiantes que ya tienen los objetivos. Yo aquí confío mucho en los profes porque saben lo que tienen en un aula, conocen a los alumnos y seguramente ellos ya sepan en muchas ocasiones qué alumnos ya prácticamente este contenido lo tienen. Pero puede ocurrir a veces, ¿no?, que el profe acabe de llegar a la clase, no lo sabe. En ese caso se recomienda hacer test previos y me diréis, jo, es que si tengo que hacer un test a toda la clase sobre la multiplicación es una pérdida de tiempo. Bueno, pues yo ahí os voy a decir mi opinión y es que yo creo que no solo no es una pérdida de tiempo, sino que en realidad se gana tiempo, porque ya te permite saber cuál es la partida de cada alumno y además vas a poder ya saber a cuáles vas a tener que enriquecer, que adaptar. Esos alumnos que están atendidos van a ser alumnos con los cuales vas a ganar tiempo, porque al estar atendido van a estar mucho mejor en el aula, ¿vale? Y luego, fase 3, enriquecimiento, en este caso hablamos de multiplicación. ¿Qué se puede hacer con este tipo de alumnado? Pues se puede hablar de la multiplicación con el sistema chino, japonés, la historia de la multiplicación, quién la descubrió. Que vemos que no es suficiente, continuamos. Aplicaciones de la multiplicación un poquito más complejas, que vemos que tampoco es suficiente, continuamos. Pues después de la multiplicación podemos hablar de otro tipo de operaciones más complejas para este tipo de alumnos. ¿Vale? Quería que os llevarais un ejemplo. En la fase 3, lo que os comentaba, aprendizaje autodirigido al alumnado, proyectos de habilidades de investigación para este alumnado, materiales instructivos. Hay un estudio también muy curioso
que me parece muy interesante, que dice que cuando el aprendizaje es autodirigido y el propio alumno es el que ha diseñado parte de este enriquecimiento, los resultados son estupendos. Adelante. Y os pongo también otro ejemplo, ¿vale?, de qué hacer con nuestro alumno de altas capacidades en el aula, y es un estudio de un itinerario personalizado, en este caso de Salinas y de Benito. Este estudio, tenéis ahí el código BIDI, también os lo recomiendo para que lo veáis porque es todavía más largo que el anterior, pero da muchísima información porque no solo te habla de la aplicación, sino también de los resultados estadísticos de una aplicación u otra, ¿no? De lo que se habla aquí es de itinerarios personalizados de aprendizaje según el tipo de alumnado, las secuencias didácticas, cómo se programan, configuraciones tecnológicas. Es una maravilla la posibilidad de tener la tecnología también a nuestro servicio y es una manera sin duda de enriquecer. Y siempre, siempre que hagamos cualquier tipo de diseño de este tipo, es imprescindible que haya un seguimiento del diseño y autorregulación del mismo, que podamos ver qué tal está actualizando este peque con este enriquecimiento, qué más nos faltaría, que haya en todo momento feedback con él para ver si realmente nos estamos adaptando a lo que necesita. Y ahora ya os dejo con mi compañera Blanca. Adelante con el futuro, Blanca. Bueno, pues muchísimas gracias, Alba. Muy interesante lo que acabamos de ver. De verdad que siempre aprendo un montón con vosotras. Y me toca una parte sensible y complicada de la charla que trata sobre el futuro de las metodologías educativas. Es verdad que es la parte un poco más filosófica de esta exposición, porque el futuro obviamente no sabemos hacia dónde va, hay muchísimos cambios muy rápidos, pero vamos a intentar hacer un cuadro, un contexto en el que nos podamos empezar a considerar y plantear situaciones sobre cuál es nuestro momento histórico. ¿Maque? Evidentemente estamos en un momento histórico crítico. ¿Por qué? Porque están sucediéndose muchísimos cambios en las dos últimas generaciones. Hemos visto muchísimos cambios que inciden directamente tanto en nuestra forma de educar como en nuestra forma de tomar decisiones, como en nuestra forma de aprender, como en la estructura y la conexión que van teniendo nuestras arquitecturas cerebrales. Todo lo que se está desarrollando a nuestro alrededor y en este contexto histórico está afectando tanto a nuestra manera de aprender y debería estar afectando tanto a nuestra forma de educar, que es un momento de reflexión en el que os propongo que tengamos para ver qué cosas podemos ser conscientes de que han cambiado tanto desde que nosotros estuvimos en la escuela a lo que vemos ahora en relación al momento histórico. Así que os pido, por favor, que brevemente en el chat me pongáis una cosa que creéis que es evidente que ha cambiado en el contexto histórico, en el ámbito educativo, de cuando vosotros ibais a la escuela a como ahora van vuestros hijos o vuestros alumnos a la escuela. Algo que sea radicalmente distinto. Os pido que, por favor, alguien nos haga ese aporte en el chat. Nadie se anima a abrir el micro, a pedir el paso. Bueno, pues, Maque, dime algo. Ah, mira, sí. Tenemos cosas ya. Hay muchas diferencias. Tenemos aquí memorización de datos más deducciones actuales, nuevas tecnologías, diversidad, falta de autoridad. Este es un tema que es muy interesante ahora también. Interés por el pensamiento crítico, efectivamente. Básicamente, una de las cosas que más ha cambiado es la rapidez y la fluidez. Maque, por favor. Este concepto de fluidez tiene que ver y está reflejado en la teoría del filósofo Bauman de la modernidad líquida. Si vemos de dónde venimos históricamente, esas estructuras sociales tenían una rigidez basada en un sistema moral compartido, en unas creencias, en un tipo de vida, en unas estructuras antropológicas y sociales que se han ido desestructurando en el último siglo.
en el sentido, por ejemplo, social. Os pongo el ejemplo de que muchos de nuestros abuelos y padres se crearon en una estructura social que tenía muchísimo soporte en el grupo extenso, familia, vecinos, primos. No había tanta movilidad ni había tanta globalización, con lo que toda esa información y esa forma de educar estaba contenida en un mismo sistema de valores, creencias y es que no quiero decir sistemas otra vez, índices de quién era la autoridad, cómo se aprendía, qué era lo que tenías que aprender, y había una rigidez porque también había una certeza, ¿no? Un poco era como si estudias, tendrás un trabajo, si tienes un trabajo, luego en el futuro podrás ganarte la vida y ser independiente. Todo eso ha cambiado radicalmente hacia este concepto de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, y hemos entrado en una dinámica de fluidez, de cambios rápidos, de pérdida de estructuras sociales, tanto culturales como morales, como valores éticos, que no quiero decir que sea negativo ni positivo, sino que necesitan una adaptación al contexto actual y muy especialmente en la escuela y muy especialmente en el alumnado de altas capacidades. ¿Por qué, me diréis, Blanca? Porque estamos ante un colectivo que es especialmente sensible y especialmente consciente de este tipo de cambios, y la rigidez que impone el sistema anterior le supone más discrepancias todavía. Maque, por favor. Esta modernidad líquida la podéis ver, y si observamos pues todos los cambios que hemos tenido con respecto al consumo, a la velocidad en la que cambiamos de trabajo, cambiamos de contexto, nos mudamos, nos movemos, viajamos, estamos en una situación en la que la certeza que teníamos antes ha desaparecido. Pero el sistema educativo sigue teniendo estructuras rígidas, jerarquías rígidas, contextos ambientales, aulas rígidas, con sus cuatro paredes, con sus horarios, y está suponiendo realmente una crisis educativa porque no hay una coherencia entre lo que es la realidad fuera de las aulas o fuera del sistema educativo y la realidad dentro del sistema educativo. Vuelvo a repetir que este dato es especialmente incidente en el colectivo del alumnado de altas capacidades porque son más conscientes de esas discrepancias y tienen una necesidad de adaptación a la realidad fuera del aula que luego no tiene su conexión dentro del aula. El sistema educativo español es uno de los que más reglados está, es uno de los que más burocracia tiene, tal y como está estructurado, en el que más departamentizado está el conocimiento, y la tendencia en esta nueva modernidad es que todo tenga más interconexión, más relación entre los saberes y los conocimientos, más enfocado a potenciar el desarrollo y el potencial de las funciones ejecutivas y de las relaciones sociales, algo que se daba por hecho en la etapa anterior. Ahora el desarrollo de los vínculos emocionales y los vínculos sociales es algo a lo que hay que tener especialmente en cuenta porque no se da por hecho. No hay ese tipo de relaciones, se han creado micro núcleos familiares que son muy distintos los unos de los otros y hay que establecer sistemáticas y dinámicas y herramientas, desarrollar habilidades con respecto a cómo nos relacionamos los unos con los otros. Por eso también engancho un poco con el tema de la autoridad como la entendemos, esa autoridad impuesta de la persona que te dice lo que tiene que hacer, está más encuadrada dentro de la realidad rígida de la etapa anterior y ahora hay que crear un nuevo modelo de autoridad que tenga que ver más con una autoridad otorgada según los valores comunes, y esos valores comunes hay que trabajarlos y hay que exponerlos dentro del sistema educativo. Es uno de los problemas que nos estamos encontrando en las aulas, que nosotros pensamos que los alumnos tienen que tener una forma de actuar o de comportarse que realmente no han aprendido ni en el núcleo familiar extenso ni en el núcleo familiar interno. Cada uno tiene su sistema de valores según su crianza en su casa y los unimos con un criterio meramente arbitrario como es el año de nacimiento y empezamos a tener problemas a la hora de coordinar toda la diversidad que viene por lo cultural, por lo cognitivo, por las capacidades, por el origen, si vienen o no vienen de algún país. Es decir, tenemos tanta diversidad solamente porque hemos agrupado por un criterio arbitrario que está habiendo problemas para ejercer ese
ese nuevo modelo de fluidez y de coordinación ante la diversidad. ¿Maque? Efectivamente, es la pregunta que nos tendremos que hacer. ¿Responde nuestro sistema educativo a una modernidad cambiante? ¿Qué creéis? Respondedme en el chat, por favor. ¿Qué creéis? ¿Responde nuestro modelo educativo? A ver, tenemos clarísimamente no. Efectivamente, si os dais cuenta, a lo único que nos aferramos una y otra vez es al modelo educativo, a la legislación impuesta, al sistema de clasificación por materias, horarios, clases. Necesitas un aula TIC de 90 metros cuadrados, de 7 metros cuadrados, un patio de 90 metros cuadrados. Es decir, todas esas imposiciones que nos han venido dentro de este sistema educativo tradicional han dejado de tener importancia cuando lo importante es adaptarse a la realidad que tenemos ahora, y la realidad que tenemos ahora nos dice que tenemos que ser flexibles, tenemos que cuestionarnos nuestro propio sistema educativo, y el futuro, además de traer muchísima tecnología y muchísimos recursos educativos que van a hacer que dejen de tener el peso de ser expositores de contenido en los maestros, y los profesores van a dejar de ser el centro de esa fuente de conocimiento. Estamos rodeados de material muy bien elaborado, de herramientas que además los alumnos precisan y necesitan saber utilizar para poder adaptarse a la realidad en la que ellos están viviendo ahora, ¿de acuerdo? Sin olvidarnos de toda la cultura, todo el manejo del discurso, la escritura, la expresión, la ética, los valores, el pensamiento crítico, y tener esa base cultural que el sistema educativo da de por sí. ¿Maque? Esta modernidad de la que estamos hablando se adapta a los sistemas y a las metodologías que son flexibles. Cualquier metodología que podamos ver que es muy sistematizada, que es muy paso 1, paso 2, paso 3, y que te restringe tu capacidad como docente, que eres un profesional que está formado para ver, para observar, para tomar decisiones con respecto a tu grupo aula. Toda metodología que nos constriñe, que nos reduce la capacidad de decisión, son metodologías que no se adaptan a esta nueva modernidad y a esta nueva fluidez, porque estamos todavía en un sistema en el que la agrupación o que la clasificación para entrar en un aula no se debe a un criterio por necesidades, ni se debe a un criterio por homogeneizar las necesidades o las herramientas o los objetivos de desarrollo de competencias del alumno, sino que volvemos a estar organizados por año de nacimiento. Y vuelvo a decir, es el único criterio que las altas capacidades no nos sirve. Nosotros cronológicamente no atendemos a los mismos hitos, ni a los mismos periodos, ni al mismo desarrollo que el resto de niños neurotípicos. Entonces, para cualquier alumno, el hecho de que se observen sus necesidades puntuales en el momento en el que está, en vez de que se le clasifique o haya una expectativa según su año de nacimiento sobre los hitos que debería haber conseguido o debería haber dejado de conseguir, es altamente trágico, porque no es verdad, y la diversidad es tanta que al final tenemos agrupaciones de niños que tienen necesidades tan diversas que el docente es mucho más complicado que llegue a poder atender todas esas necesidades diversas. Entonces, volvemos un poco a cuál es el cuestionamiento que digo. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro es plantearnos realmente cómo nuestro sistema educativo y cómo es la estructura del sistema educativo que tenemos nos está coartando, y es a lo único que nos aferramos firmemente. Es decir, no, pero es que está en tercero, no es que está en cuarto, no es que tiene que conseguir esto, no es que el currículum, no es que no puede salir del aula, no es que tiene hora de gimnasia a las 3. Nos estamos aferrando a eso cuando quizás tendremos que ser más conscientes, empezar a tener esa idea de docencia radical y decir, vengo para enseñar a este niño, no al año en que nació, no a la hora de matemáticas, no al criterio del colegio que tengo un aula de TIC o dejo de tener un aula de TIC. Así que en ese sentido os llamo un poco para que esta modernidad cambiante nos sirva de revulsivo, para que nos cuestionemos que para ser innovador no solamente hay que hacer algo nuevo, sino que hay que intentar modificar lo que ya está
y si hay que modificarlo de una manera radical, tal y como ha cambiado nuestra realidad en los 20 últimos años, tenemos que plantear que es una necesidad urgente e importante, no solo para los alumnos de altas capacidades, no solo para los docentes, sino para la sociedad. Estamos teniendo una etapa y un periodo educativo obligatorio muy largo en la infancia, en el periodo crítico de desarrollo cerebral, desarrollo de la personalidad, desarrollo del pensamiento crítico de nuestros alumnos, que no está obteniendo buenos resultados y que además está creando personas disfuncionales para la realidad en la que viven. ¿De acuerdo, Maque? Estas metodologías adaptadas tienen que tener en cuenta el contexto sociocultural próximo, y a esto me refiero a que hay mucha diferencia, incluso dentro de las comunidades autónomas, sobre lo que es los valores culturales y morales que tiene cada una de los contextos socioculturales. Es decir, estamos globalizados, pero no tanto. De Murcia al País Vasco hay culturalmente diferencias, hay que tenerlas en cuenta. Y hay que tener en cuenta que cómo afecta eso a la hora de nuestra metodología y de cómo tiene que ser esa metodología y de lo importante de la flexibilidad, de tener en cuenta esos pequeños aspectos de los que vais a ser conscientes cuando estéis ejerciendo, ¿vale? Por ejemplo, decimos que tienen que ser flexibles, adaptables, fuera de la rigidez del currículum, la clasificación por asignaturas, en vez de tener más sentido, de tener saberes interconectados, no tan jerarquizados, que haya un conocimiento cultural básico, pero que haya esa posibilidad de ir introduciendo necesidades que el contexto, la realidad, las noticias, los sucesos más próximos vayan ofreciéndonos, no solamente porque esté en el currículum y haya que ver los planetas, sino porque ahora toca, por ejemplo, ver cuál es el conflicto Palestina-Israel. Eso es importante porque esa respuesta va a ir dándonos la facilidad de ir creando personas o ir ayudando a personas a desarrollarse, mejor que creando, porque queda raro, ir ayudando a personas a desarrollarse hacia una funcionalidad social, emocional, intelectual, y potenciar que sean personas capaces de cambiar la realidad. Pero tenemos que empezar nosotros cuestionándonos cómo estamos aferrándonos como un clavo ardiendo a un sistema educativo que es totalmente desfasado, ¿vale? Tienen que tener, por ejemplo, estructuras según criterios que no sean cronológicos. Vuelvo a decir, ahora mismo la diversidad de desarrollo en las personas es tan amplia que el agruparnos simplemente por año de nacimiento o por características es como decir, pues todos los de los ojos verdes que vayan al A, y todo lo de los ojos marrones blanca, pero es que hay hitos madurativos que se cumplen según Piaget. Sí, Piaget era muy buena persona, también os lo digo, pero hay veces en los que no, y esa evaluación inicial se debe de dar antes de clasificar y agrupar. Tenemos la capacidad de agrupar, agrupamientos flexibles. Para esto vas a un lado, para esto vas a otro. Tenemos capacidad de autonomía de centro para organizar los espacios físicamente, para ir haciendo pequeñas incursiones en esta modificación radical que necesita nuestro sistema educativo. Y sobre todo, hay que cuidar algo muy importante, que es fundamental para la salud mental de nuestros alumnos, que es trabajar los vínculos afectivos. En cualquier etapa del sistema educativo obligatorio somos los referentes afectivos de nuestros alumnos. Si no se prioriza que haya una buena relación, que seamos su referente, que seamos una autoridad otorgada porque nos identifican como una persona que quiere o que está allí para ayudarlos, cualquier cosa que hagamos va a ser total y absolutamente inútil porque no van a integrarla como una tarea o como una habilidad que quieran hacer. Entonces, hay que plantearse muchas veces qué tipo de relación afectiva. Y cuando hablo de relación afectiva no es que seamos sus amigos, no es que les demos besitos en la frente, es que tenemos que tener esa conexión emocional con nuestros alumnos, especialmente con los alumnos de altas capacidades. Si no hay esa conexión, no hay comunicación, y si no hay comunicación, no hay aprendizaje. Tener ese vínculo muy bien identificado y muy bien trabajado desde el adulto,
¿de acuerdo? Que a veces que es verdad que nos despiertan cosas o nos hacen saltar desde una parte un poco menos trabajada que tenemos todas las personas, porque somos personas, pero sí que es verdad que desde la parte adulta tenemos que ser conscientes que además de saber cómo estructuramos la clase, la herramienta digital que les damos, qué son los objetivos que me marca el currículum, cuál es la relación y el vínculo afectivo que tengo con este alumno en particular, con el otro alumno en particular y con el otro alumno en particular. Es muy importante porque parte, o si no digo gran parte, de los problemas afectivos psicológicos a nivel psicopatológico que están teniendo nuestros alumnos es una falta de vínculos afectivos, tanto en la familia, porque no hay vida y ni conciliación familiar, como en el colegio, porque no hay figuras de referente de apego seguro en la escuela. Y estoy hablando de todas las etapas educativas, ¿de acuerdo? Y ya no me enrollo más, voy a ir a la siguiente diapositiva, porque además que, vuelvo a repetir, el entorno físico es muy importante. Estamos en una sociedad altamente estresora, con muchísimo ruido, muchísimas luces, muchísimas noticias, informaciones. Ese contexto está afectando en todas las etapas educativas porque es información a la que están expuestos nuestros niños, en parte por la consecuencia de las nuevas tecnologías y el acceso a la información rápida que tenemos que plantearnos, y en parte porque realmente hay muchísimos estresores que no somos conscientes que tenemos, pero los tenemos. Si encima en el aula tenemos más cantidad de estresores, más rigidez, más compresión, todo ese tipo de estímulos harán que el niño no esté en una disposición óptima de aprender absolutamente nada. Lo único que pasará es que estará allí esperando que llegue el momento de salir de clase. Entonces, todos perderemos la capacidad de desarrollar el potencial humano y el capital humano que tenemos en nuestras aulas. Y además, tenemos que establecer valores comunes, tener ese sentimiento de por qué, para qué, explicarle siempre para qué, el por qué hacemos esto, en qué va a repercutir en su vida, cuál va a ser su beneficio, siendo conscientes que tal y como hace 20 años nuestros abuelos y nuestros padres tenían claro que si hacían A, tendrían B, si estudiaban tendrían un trabajo, nosotros no sabemos cómo es el futuro Pregúntale a mamá de si puedes coger un nuestros libro. alumnos ni de nuestros hijos. No les podemos asegurar, no sé, ¿alguien está hablando? No les podemos asegurar que si estudian tendrán un trabajo. Es la gran estafa de mi generación. No les podemos asegurar que cuando hagan X van a tener Y, porque el futuro está cambiando tan rápidamente que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si tienen estas herramientas, las herramientas, desarrollo de función ejecutiva, tener valores, valorar el esfuerzo, valorar la capacidad de marcarse objetivos, tendrán más posibilidades de tener éxito en cualquiera de los contextos que el futuro les depare que si no las tienen. ¿De acuerdo? La siguiente. Vale, con esto quiero acabar diciendo que es importante que nos fijemos un poco cuál es el desarrollo del mundo empresarial, ¿vale? Y esto no lo digo con ningún tipo de intención capitalista, sino porque por lo que sea van un poco más rápido que el sistema educativo y tienden a establecer estrategias y dinámicas que son funcionales a lo que después ellos van a necesitar en el mundo empresarial. Entonces, estamos viendo que las metodologías ágiles que se llaman en el mundo corporativo están teniendo muy buen resultado. Veamos nosotros como docentes, inspirémonos en eso, a ver cómo podemos acortar asignaturas, acortar sprint, tener diferentes jerarquías dentro de un aula y que no solamente sea la figura del profesor, sino que tengamos diferentes figuras que sean flexibles, que sean periodos más cortos, es decir, tenemos ahí donde nutrirnos. Así que vamos a intentar que el futuro de la educación no sea un futuro negro y catastrófico, sino que podamos irnos inspirando, que tengamos esa docencia radical de decir, esto no funciona, voy a ser un agente del cambio y voy a intentar ver qué cosas he asumido como normales que se identifican más con el periodo anterior de la rigidez y qué es lo que me está limitando, cuáles son las importantes y cuáles son aquellas supletorias que se me imponen sin ningún tipo de criterio en esta nueva realidad. Y si tenéis alguna pregunta, voy a leer el chat. No te preocupes, Blanca, hemos ido contestando sobre la marcha mientras tú hablabas. Perfecto. Pues nada, pues ya estaría todo. Muchas gracias a todos los que habéis estado con nosotras hoy.
Con cualquiera de nosotras somos súper accesibles, podéis contactar. Hay una pequeña errata, es www.educade.es, ¿vale? Ahí también podéis contactar conmigo. Para lo que queráis, encantadas de haber estado aquí, creo que hablo por todas mis compañeras. Luego este vídeo lo tendréis también disponible para que podáis repasar o si algún código BIDI no sé, no lo habéis podido captar, la tendréis disponible, ¿vale? Llegará información a vuestros correos electrónicos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.